Sean bienvenidos a un video más de su canal, Un viaje al pasado. En esta ocasión les hablaremos de la vida del rey Enrique VIII de Inglaterra y sus 6 esposas. En su búsqueda por asegurar el linaje de la dinastía Tudor, el rey se casó 6 veces. Algunos matrimonios fueron fruto de la pasión, mientras que otros se concertaron por motivos políticos. Uno de los divorcios provocó la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con Roma, 2 esposas fueron encarceladas y ejecutadas en la Torre de Londres, y solo 2 sobrevivieron a Enrique. Sin embargo, a pesar de todo el alboroto y el esfuerzo, solo la tercera esposa de Enrique, Jane Seymour, dio a luz a un niño, el futuro rey Eduardo VI de Inglaterra. Antes de continuar te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, para estar al tanto de los nuevos videos que subimos. Sin más, comencemos. Enrique VIII. Fue el segundo rey Tudor después de su padre Enrique VII de Inglaterra, heredó un reino relativamente estable y rico. Sin desafíos significativos a su gobierno ni grandes guerras extranjeras que lo distrajeran, el rey tuvo más tiempo que la mayoría de sus predecesores para ocuparse de su vida privada. Como todo rey, uno de los principales deberes de Enrique era tener un heredero varón. Esta obligación resultó ser mucho más difícil de lo que cualquiera podría haber imaginado, y la búsqueda, junto con la insaciable pasión del rey por las mujeres más jóvenes, daría como resultado nada menos que 6 reinas reinando en Inglaterra en un periodo de 4 décadas. Enrique era un buen partido, pero no solo por su título y su riqueza, ya que, a diferencia de sus posteriores y ahora más famosos retratos, en su juventud el rey tenía una figura atlética. Con sus 1,9 metros de altura, su pelo y barba pelirrojos, era un hombre de gran presencia al que le gustaba la equitación, el tiro con arco, el tenis y participar en torneos medievales. El rey también era inteligente, y escribía poesía, música y textos de teología. Carismático y encantador, dominante y voluntarioso, Enrique VIII era un hombre difícil de resistir. A continuación, te presentamos la historia de las 6 mujeres que se convirtieron en reinas de Enrique. Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era la hija menor del rey Fernando II de Aragón y de la reina Isabel de Castilla. En 1501, Catalina se casó con el príncipe Arturo, nacido en 1486, que era el hijo mayor de Enrique VII, pero Arturo murió al año siguiente por enfermedad. Como no quería desperdiciar sus esfuerzos diplomáticos ni perder una dote, Enrique VII ordenó que Catalina se casara con su otro hijo y ahora heredero, Enrique. Así, Enrique se casó con Catalina el 11 de junio de 1509 y 2 semanas después, fue coronado Enrique VIII en la abadía de Westminster. Catalina era muy bella en su juventud, y también era bien educada. El matrimonio fue feliz al principio y tuvieron 6 hijos, pero todos, excepto uno, murieron en la infancia. La única sobreviviente fue María, nacida el 18 de febrero de 1516 y futura reina María I de Inglaterra. Mientras tanto, Enrique tuvo un hijo ilegítimo, Enrique Fitzroy, duque de Richmond, nacido en 1519, con una amante, una tal Elizabeth Blount, pero eso no le sirvió de mucho a un rey que necesitaba un heredero reconocido. No ayudó que los embarazos pasaran factura física a Catalina, y que los 6 años de diferencia de edad entre el rey y la reina empezaran a notarse. Cuando la reina cumplió 40 años, Enrique decidió que su mejor oportunidad de tener un hijo estaba en otra parte. Alrededor de 1526, Enrique se fijó en una joven de la corte llamada Ana Bolena. El problema era anular su matrimonio, ya que la Iglesia Católica no permitía el divorcio. La cuestión se conoció como el gran asunto del rey. Enrique escribió una carta al Papa Clemente VII en 1527, sugiriendo que la falta de un heredero varón era un castigo de Dios por casarse con la esposa de su difunto hermano, un punto apoyado por el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. El rey argumentó que su matrimonio no debió haberse permitido en primer lugar. El Papa no estaba de acuerdo, a pesar de las mejores persuasiones del Lord Canciller de Enrique, el cardenal arzobispo de York,
Thomas Wolsey. El punto es que Arturo y Catalina probablemente nunca consumaron su matrimonio, pero lo más importante es que el Papa estaba muy interesado en mantener el favor del gobernante más poderoso de Europa en ese momento, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V de España, sobrino de Catalina. Enrique destituyó a Wolsey y lo sustituyó por Sir Thomas More en 1529, pero este no aceptó el divorcio por principios. La tercera elección de Enrique como Lord Canciller fue Thomas Cromwell, y así, a partir de 1532, el rey adoptó un enfoque mucho más radical. Separó la Iglesia de Inglaterra de Roma, se declaró su máxima autoridad y aprobó su propio divorcio. El nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, anuló debidamente el matrimonio de Enrique el 23 de mayo de 1533. El acta de sucesión del 30 de abril de 1534 declaró ilegítima a su hija María y a Catalina se le prohibió utilizar el título de reina de Inglaterra, en su lugar tuvo que usar el de princesa viuda. El acta de supremacía del 28 de noviembre de 1534 declaró al rey cabeza de la Iglesia y así comenzó la Reforma inglesa. Catalina, mientras tanto, había sido separada de su hija y confinada en su residencia de Bagden en Cambridgeshire desde 1533 y en Kimbolton después de 1534. Catalina, consumida por la falta de alimentación y asolada por el cáncer, murió a los 50 años el 9 de enero de 1536. La antigua reina fue enterrada en la Catedral de Peterborough. Ana Bolena. Fue dama de compañía de la corte, hermana menor de María Bolena, antigua amante del rey Enrique. Era hija de Sir Thomas Bolena y de Elizabeth Howard. Ana también tenía una conexión real, ya que su tía era la hija menor de Eduardo IV de Inglaterra. Ana tenía una buena educación y había crecido en las cortes reales de los Países Bajos y Francia, uniéndose en 1522 a la corte de Enrique. En 1533, Ana se convirtió en la segunda esposa de Enrique, y a menudo se la conoce como Ana de los 1000 días, por su breve reinado como reina del corazón del rey. Su ingenio y su audacia se ganaron el afecto de Enrique, pero ella rechazó las joyas como regalos de cortejo y se negó a acostarse con el rey hasta que se casaran. Sin embargo, Ana aceptó el título de marquesa de Pembroke con sus correspondientes propiedades e ingresos. Ya hemos visto que la ambición de Enrique de anular su primer matrimonio se vio frustrada por la Iglesia, pero el rey se sintió seguro del resultado de las cosas, e hizo que Ana lo acompañara en un viaje a Francia como su consorte oficial en octubre de 1532. En algún momento de diciembre de 1532, Ana, quizá viendo un bebé como la mejor manera de librarse de su rival Catalina, se acostó con el rey y quedó embarazada. Ahora era imprescindible que Enrique se casara con Ana para que sus hijos fueran herederos legítimos. En consecuencia, la pareja se casó en secreto el 25 de enero de 1533, varios meses antes de la anulación oficial del primer matrimonio. Ana, con el embarazo ya muy avanzado, fue coronada reina de Inglaterra el 1 de junio de 1533. El 7 de septiembre de 1533 nació la hija de la pareja, la futura reina Isabel I de Inglaterra. Después de 2 abortos espontáneos en 1534 y 1535, y un hijo que nació muerto en 1536, la relación real se deterioró. La testaruda Ana insultaba abiertamente al rey en la corte y había rumores en el extranjero de que el rey inglés no se había casado más que con una vulgar prostituta. El destino de Ana estaba a punto de seguir un camino similar al de su predecesora, con el ojo errante de Enrique ahora en busca de la tercera esposa. El rey había captado el afecto de otra dama de compañía, Jane Seymour, y la colmó de cartas y regalos que Jane rechazó, ya que, al igual que Ana, esperaba nada menos que el matrimonio. Ana fue acusada de adulterio, arrestada y confinada en la Torre de Londres el 2 de mayo de 1536. El caso contra ella fue inventado por Cromwell, que contó con la ayuda de la fuerte facción a favor de Catalina que aún estaba en la corte en su búsqueda de pruebas falsas. Por si fuera poco, Cromwell añadió un montón de cargos más que incluían
incesto con su propio hermano, Jorge Bolena, aventuras con al menos 4 amantes, intento de asesinato por envenenamiento de su marido e incluso brujería. Se obtuvo una confesión bajo tortura del músico favorito de Ana, un tal Max Mitten, pero la propia Ana negó todos los cargos, al igual que sus supuestos amantes. No obstante, el tribunal la declaró culpable. El matrimonio de Ana con Enrique fue anulado el 17 de mayo, la princesa Isabel, al igual que su media hermana María, fue declarada ilegítima, y la reina fue condenada a ser ejecutada en la Torre de Londres. Ana ofreció retirarse a un convento si Enrique se apiadaba, pero no lo hizo. El 19 de mayo de 1536, antes de su ejecución, la antigua reina habría proclamado: «El rey ha sido bueno conmigo, me ascendió de simple doncella a marquesa, luego me elevó a reina, ahora me elevará a mártir». Jane Seymour. El mismo día de la ejecución de Ana, el desalmado Enrique anunció su compromiso con Jane Seymour, dama de compañía de las 2 reinas anteriores de Enrique. Unas semanas más tarde, Enrique se casó con Jane el 30 de mayo de 1536 en el Palacio de Whitehall. Jane era muy apreciada en la corte, aunque parece que era una Jane sencilla, que apenas sabía leer y escribir, con nariz y barbilla grandes, todo lo contrario a Ana Bolena. Quizás este era su atractivo para un rey que ahora quería una esposa sumisa después de 2 matrimonios turbulentos. Jane finalmente dio al rey un hijo, Eduardo, nacido el 12 de octubre de 1537, el futuro Eduardo VI de Inglaterra, que reinó de 1547 a 1553. La tan esperada llegada de un heredero varón provocó alegres salvas de cañón, toques de campana y banquetes en toda Inglaterra. Trágicamente, Jane murió poco después, el 24 de octubre de 1537, probablemente a causa de una fiebre de posparto, y Enrique lloró su muerte de manera auténtica y se encerró en el castillo de Windsor, donde rechazó todas las audiencias. De todas sus esposas, Enrique solo deseaba ser enterrado con ella, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El hermano de Jane, Eduardo Seymour, ascendería en la corte hasta convertirse en Lord Protector, regente efectivo, de su sobrino Eduardo VI. Ana de Cleveris. Para su cuarta esposa, Enrique volvió a sus andanzas con una ventaja diplomática y arregló su matrimonio con Ana de Cleveris, la hija mayor de Juan de Cleveris, duque del ducado alemán de ese nombre. El vínculo fue orquestado por Thomas Cromwell, ya que Inglaterra necesitaba aliados protestantes contra las superpotencias católicas de Europa en ese momento, Francia y España. Los prometidos se conocieron poco después de la llegada de Ana a Inglaterra, el 26 de diciembre de 1539, pero resultó ser un decepcionante regalo de Navidad para el rey. De inmediato, Ana no fue del agrado del rey, por su aspecto, su higiene personal, su voz alta y sus modales impetuosos. Enrique y Cromwell habían sido engañados por un retrato demasiado halagador de ella antes de conocer a Ana en persona. El cuadro era, como muchos otros retratos de la época, del alemán Hans Holbein el joven, pero era un artista más interesado en plasmar magníficas joyas y trajes que rostros precisos. El rey declaró a Cromwell: «Mi señor, si no fuera para satisfacer al mundo y a mi reino, no haría lo que debo hacer hoy por ninguna cosa terrenal». Enrique, que ya no era exactamente la figura elegante de su juventud, se casó de todos modos con Ana el 6 de enero de 1540 en el Palacio de Greenwich, pero según se dice, la llamó «yegua de Flandes», y pronto cambió de opinión. La coronación de Ana prevista para febrero se canceló y la pareja se divorció de mutuo acuerdo el 9 de julio de 1540. Según los rumores, el matrimonio nunca se consumó. Ana se sintió aliviada al escapar con vida, y Enrique le dio 2 mansiones, un castillo y una asignación muy generosa de 4.000 libras al año, suficiente para vivir cómodamente hasta su muerte el 16 de julio de 1557. A Thomas Cromwell no le sentó bien la debacle, y ya con poderosos enemigos en la corte, cargó con la culpa del rey por el inadecuado acuerdo. Cromwell fue arrestado, acusado de herejía y traición,
y ejecutado sin juicio, el 28 de julio de 1540. Ana también obtuvo el mejor trato de las esposas de Enrique en cuanto a la vida futura, así como posmatrimonial, ya que fue enterrada en la abadía de Westminster. Catalina Howard. La quinta esposa fue Catalina Howard, que entonces era solo una adolescente y otra bella y núbil dama de compañía en la corte que había llamado la atención del rey. Catalina era prima de Ana Bolena y había sido dama de honor de su predecesora como reina. Era hija de Lord Edmund Howard, un miembro algo empobrecido de esa distinguida familia, pero también era sobrina del poderoso Thomas, duque de Norfolk, quien la impulsó para llamar la atención del rey y así desacreditar aún más a su gran rival en la corte, Thomas Cromwell. Enrique y Catalina se casaron el 28 de julio de 1540, el mismo día de la ejecución de Cromwell, y el rey parecía enamorado, se refería a Catalina como su rosa sin espinas. El rey regaló a su esposa diamantes, rubíes, perlas y pieles mientras retozaban abiertamente en la corte. Sin embargo, en última instancia, la reina sufrió el mismo destino que Ana Bolena, cuando también fue acusada de tener una relación extramatrimonial con un miembro de la corte, un tal Thomas Culpeper, y se presentó una carta de amor incriminatoria en su audiencia ante el Parlamento el 16 de enero de 1542. No hay que olvidar que el propio Enrique había empezado a tener una aventura con Catalina cuando aún estaba casado con Ana de Cleveris. Se obtuvieron confesiones bajo tortura, y Culpeper y otro amante, Francis Dereham, fueron ejecutados como traidores y sus cabezas se expusieron en el puente de Londres. La investigación había revelado que Catalina se había ganado una mala reputación antes del matrimonio, después de que salieran a la luz varias aventuras prematrimoniales, entre ellas con Dereham, que había presumido tontamente de su conquista ante los miembros de la corte del rey, cuando Enrique visitó el castillo de Pontefract en agosto de 1541. Cuando la propia Catalina nombró imprudentemente a Dereham como su secretario privado, su destino estaba sellado. Como resultado de este embarazoso episodio, el Parlamento llegó a aprobar un proyecto de ley que declaraba que cualquier futura reina debía ser casta antes de su matrimonio con un rey inglés. Esto permitió a Enrique retractarse de su promesa a Catalina de que tendría piedad con ella. Catalina Howard fue ejecutada por decapitación en la Torre de Londres el 13 de febrero de 1542. Los restos de Catalina, al igual que los de Ana Bolena, fueron enterrados en la capilla de San Pedro de la Torre. Catalina Parr fue la sexta y última esposa de Enrique, hija de Maud Green y Sir Thomas Parr. La boda tuvo lugar el 12 de julio de 1543 en Hampton Court. Catalina era atractiva pero ya había enviudado 2 veces. Había planeado casarse con Thomas Seymour, hermano de Jane Seymour, pero Enrique lo había impedido para poder tenerla para sí. A sus 30 años, era una dama más madura que sus predecesoras inmediatas, y quizás por ello, el matrimonio fue un éxito y el hogar familiar feliz. Catalina era muy culta y se encargó personalmente de la educación de sus 3 hijos adoptivos. La reina se interesaba mucho por los asuntos religiosos, por lo que celebraba lecturas diarias de las escrituras en sus aposentos, animaba a los eruditos protestantes a enseñar las ideas de la Reforma a sus hijos, y escribió un tratado, Lamento de un pecador, en 1548. Catalina sobrevivió a Enrique, pero murió por complicaciones en el parto el 7 de septiembre de 1548, tras su cuarto matrimonio con Thomas Seymour el año anterior. Catalina fue enterrada en el castillo de Sudley, en Gloucestershire. La salud de Enrique VIII empeoró rápidamente en sus últimos años. El rey sufrió una grave úlcera en la pierna y tenía tanto sobrepeso, que había que empujarlo en un artilugio con ruedas. El rey murió el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Whitehall en Londres, con apenas 55 años. Fue enterrado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, junto a su tercera y favorita esposa, Jane Seymour. Es así como llegamos al final de este video, esperemos que te haya sido útil. Si tienes algo que aportar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
No olvides dar me gusta y compartir el enlace con tus amigos y familiares, para que también conozcan la historia de las 6 esposas del rey Enrique VIII de Inglaterra. Gracias por seguir el canal, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo video.